Y yo le pregunto a la querida amiga Blanca Lila si ya no hay más fe. La gente perdió la fe acá en nuestro país por tantos años de política o mala política, o cómo se manejó el país desde el 89. La gente perdió la fe, ya no hay esperanzas. ¿Te parece, Blanca Lila? ¿O sí puede descollar de vuelta, florecer la esperanza? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Buenos días a tu audiencia. Gracias por la invitación. Muy elegante, che. Gracias. Vos también. No. Bueno, ¿se perdió la fe o no? Se debilitó muchísimo. Se materializó extremadamente. Sí. Y creo que la clase política tiene culpa en eso, porque queriendo ganar votos se hace promesas falsas, incumplible. El poder legislativo, vos sabés muy bien, legisla y se promete cosas que solamente puede hacer el poder ejecutivo, por ejemplo. Entonces la gente espera, porque no sabe la división de poderes, etcétera. El tema del presupuesto, por ejemplo, el ordenador de gastos es el presidente de la República, ¿verdad? No los parlamentarios. Nosotros lo que hacemos es legislar. Bueno, pero los parlamentarios, vos me corregís, tienen mucho poder. El poder legislativo es el poder que tiene más poder. Hasta que llega el presupuesto general de gasto a la mesa del presidente, que tiene que promulgar, y él después con la ley 1535, que es la Biblia en el presupuesto, eso le habilita a cortar, recortar, modificar, porque es según disponibilidad financiera, es decir, según el dinero que tengo en el bolsillo, ¿verdad? O en la caja. Entonces se hicieron promesas falsas, la gente esperó esas promesas, creyó en la clase política y se debilitó mucho, y por sobre todas las cosas, este sistema de elección personal, preferencial, el voto preferencial, hace que sea todos contra todos. Y en los parlamentarios que van a llegar al Congreso van a ser solamente los que tienen mucha disponibilidad financiera. ¿Pero a vos te gusta este o el anterior sistema? No, a mí me gusta que sea esto en la interna. Y después se conforma una lista del partido y esa es la que tiene que votar. Pero dos internas es demasiado costosa. Sí, muy largo. Muy todo. Largo, empezó muy temprano en la campaña. Yo creo que, eso de la pérdida de fe que dije exagerando, ¿verdad? Y haciendo pero eso es cierto. Alusión al nombre del grupo que puso la canción última. Yo creo que tan larga se hace la historia que la gente como que ya le entra por acá y le sale por allá. Se cansó. Llegamos al momento que cansamos. ¿No es mejor más reducir y más a fondo en todo caso? Claro. Pero por ejemplo, 100 días para que asuma el presidente, el nuevo presidente. Eso es larguísimo. Larguísimo. Dale 40 días, 45 días. ¿Entendés? Y antes ya tiene que ir preparando él su salida porque se tiene que ir, ¿verdad? Y tenés todo un año anulado prácticamente, porque comienza en mediados de agosto y después ya viene Navidad, Año Nuevo, fin de año, ya. Y antes las elecciones. Y claro, la interna que empezó el año pasado, ¿verdad? Terminamos en diciembre, perdón. Eso empezó 6 meses antes. Bueno, termina en diciembre y empezamos otra vez esto que termina en abril. Y de ahí tenemos que esperar a que asuma. Claro. Y bueno, y los que se van ya sabemos, y los que entran que tienen que esperar, y se tiene que hacer, yo creo que se tiene que reordenar, ¿verdad? ¿El sistema brasileño no es mejor? Que asumió ahora en noviembre, diciembre Lula, y el 1 de enero ya se oficializó y comenzó a trabajar año. 40 días, está bien. Claro. Para que ordene los papeles el saliente y vaya el equipo del entrante a ver, ordenar y empaparse de todo lo que pasa y entregar. Al final de cuentas, al país le tenemos parado un año o más de un año. Y por eso te decía. Y para la economía eso es muy perjudicial, ¿verdad? Bueno, la señora Blanca Lila Miñarro, una gran empresaria del rubro combustible desde hace muchos años, pero ella nunca paró de trabajar y tampoco en el área política, ¿verdad? Hace muchos años ella fue
diputada, fue senadora, vuelve ahora, se postula de vuelta para la diputación, para la Cámara Alta, baja. Después estuvo en Parlasur. Justamente, estás en Parlasur, que yo por ahí querría comenzar para ahondar un poco. ¿Qué es el Parlasur? ¿Tiene sentido lo del Parlasur respecto a lo que nos puede proveer el Mercosur a Paraguay? Porque Paraguay es así como está, y ahí entra, por ejemplo, digamos, la imagen nuestra internacional de la Cancillería como país, como que estamos muy debilitados y somos como el furgón de cola de estos grandes países, Brasil y Argentina. El Uruguay tiene mucho más independencia, vos me vas a corregir porque estuviste o seguís estando hace muchos años en Montevideo, pero Paraguay es como que no tiene personalidad y justifica lo del Parlasur para Paraguay. El Parlasur es el poder legislativo del Mercosur. Sí, es sumamente importante. Sí. Lastimosamente que en el acuerdo, en el convenio, no es vinculante la decisión que aprobamos o desaprobamos en Montevideo. Hubo temas muy importantes que se aprobó en Montevideo, la hidrovía, una serie de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ahora las consecuencias de la guerra contra la Triple Alianza, se conformó una comisión, se hizo un trabajo excelente. No les gustó mucho a los brasileros genocidio, esa palabra, pero fue un genocidio. No les gustó. Y aprobaron. Pero como no es vinculante, es una mera declaración. Y eso de aprobaron, ¿qué significa aprobaron? ¿Qué cosa? Y aprobó el Pleno. Sí, no, ya sé. Pero ellos van a respaldar monetariamente de alguna manera, ¿o cómo viene? Nosotros tenemos que buscar la vía, pero se empezó. Yo soy partidaria de reclamar e ir a las instancias internacionales, porque eso fue un daño que hasta el día de hoy, Bruno, no podemos levantar cabeza. Sí. Y cada vez que leo un libro de la Triple Alianza, yo me descompongo, porque es una barbaridad, un genocidio, todos los abusos habidos y por haber, robo, violación, saqueo, humillación, Dios mío. Nos tiene que resarcir eso y tenemos que ir a las instancias correspondientes. La Corte Internacional tiene que tomar carta en el asunto. Y nunca nadie promovió esto, recién ahora. Promovimos y muy fuertemente con un grupo de paraguayos donde está Canese, está la doctora Edith Benítez, la delegación paraguaya por supuesto acompañó muchísimo, que somos 18. 18. Y volviendo al Parlasur, se dice no sirve para nada. Falta. No, yo no digo que no sirva. No, pero dijeron toda la prensa. Claro. Falta que le den un poder vinculante al Parlamento, que es la instancia que te va a pelear. Nosotros fuimos por el tema del FOSEM. Yo estuve personalmente en la oficina del FOSEM, que tiene su sede en Montevideo. Mis compañeros fueron a hablar con el canciller Araujo, esa vez a Brasilia. Se habló con el canciller argentino, que son los mayores aportantes, porque con los fondos del FOSEM se hizo la costanera. Esa plata se acabó. Entonces, ahora peleamos por FOSEM 2. Ellos nos dijeron, lisa y literalmente no está en nuestra agenda. O sea, era el tema de la plata, la crisis económica también que tienen estos dos países. Pero fuimos. ¿Y por qué digo que tiene que dársele esa, modificar? El Mercosur tenemos que renegociar. Así como está, no sirve en absoluto. Por ejemplo. ¿Por qué no sirve? Por ejemplo, tres estudiantes de medicina a la Católica con promedio 4.7, 4.8, 4.5, creo que tenía una de ellas, brillante. Se recibieron de médicas, querían hacer una pasantía en la UBA de Buenos Aires. Y resulta que nosotros los paraguayos no podemos. Están los bolivianos, están los argentinos, están los brasileros, están los que quieran irse. Entonces fuimos a hablar con el ministro de Educación de la Argentina en Buenos Aires, hablamos con el canciller, hablamos con el rector de la universidad, aquí que no está reglamentada la ley madre del convenio. Bueno, eso es trabajo de la Cancillería. Y por eso dije. Entonces la Cancillería no hace su trabajo. Está renga. Pero tampoco no quiere que el Parlasur exista. Y ellos fogonearon mucho al Congreso y consiguieron que se elimine. O sea, que hay fuerzas encontradas ahí.
El perro del hortelano, ¿verdad? Claro. Entonces, no come, resulta que acá no deja comer. Claro, acá no hay un interés macro como es el Brasil, ¿verdad? El Brasil nosotros llegamos los domingos de tarde. El lunes a las 8 empieza la sesión hasta la tarde. A la noche volvemos a tener reuniones y los martes volvemos por una cuestión de economía, ¿verdad? Y de tiempo. O sea, vuelven a Asunción. Asunción ustedes. Y los brasileros, pero ellos les espera el embajador, sí. le espera en el aeropuerto, los lleva a toditos, que son muchísimos, a la embajada y se baja una línea. Y el embajador, la mayoría de las veces, suele estar en la sesión del Parla Sur. Embajador brasileño. Brasileño. Nosotros nunca le hemos visto a nuestro embajador. Es más, nuestra embajada no tiene bandera. Entonces un día de rabia... ¿Cómo no tiene bandera? No tiene bandera. Sí. No, está cerca de la sede de la embajada brasilera en Montevideo y no tiene bandera. Entonces yo un día compré una bandera muy linda, llevé, pero no tuve a quien entregar porque estaba cerrada. Bueno, volví con mi bandera. Pero te digo, son cosas que son detalles, ¿verdad? Grandes detalles. Pero sumando esos detalles, vos te das cuenta por qué el Brasil es tan imperialista y hace lo que quiere, ¿verdad? Y viste cómo está Brasil ahora en el consenso del mundo con esta visita a Pekín de Lula, cómo se posicionó a un super nivel Brasil. Sí, y lo mismo Uruguay. Uruguay es un país también, que no es Brasil, no es la potencia de Brasil. Y la calle Pou, por ejemplo, pateó el tablero. Él, por ejemplo, dijo, no, señores, yo voy a hacer lo que le conviene a mi país. Claro. Que es lo que tenemos que hacer. ¿Y por qué nosotros no actuamos en consecuencia? No actuamos de la misma forma. Y nos falta decisión y nos falta formación. Gestión. Gestión y acción. Las dos cosas nos faltan. Y nos falta elevar nuestra autoestima como paraguayos. Vos te fijaste que siempre relegadito, esperando qué es lo que dice. Sí, claro. No, ahí la calle Pou dijo, no señor, yo voy a hacer lo que le conviene a mi país. Y eso tiene que hacer un gobernante. Y tanto que mucha gente lulista dijo, viene Lugo y va a tener más beneplácito con nosotros, etcétera. Llegó a los 3 meses, subió la tarifa. Sin previa consulta. Claro. Porque es lo que le conviene, a él no le interesa lo que pasa con el otro. Y acá lo que nosotros tenemos que pelear es los intereses del Paraguay para darle una mejor calidad de vida a los paraguayos. Y bueno, la presencia, lo que dijo este emisario de Washington contra ciertos intereses nuestros políticos. ¿Cómo tomás vos eso, digamos? ¿Hubo incursión, o sea, ingresó Estados Unidos, en este caso, la primera potencia del mundo, dentro del ejido nuestro de acciones acá en el país? ¿O esa mirada no va de la mano contigo? Y nos vino a contar lo que todos sabemos. Yo me quería sentar con ese señor, contarle en colores lo que todos sabemos. No nos vino a contar absolutamente nada, ni el embajador tampoco. Es una cuestión que sabemos todos. Yo creo que podemos en sueño contar la corrupción en el Paraguay, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? ¿A cambio de qué? Eso es lo que me preocupa. ¿Y por qué acá? ¿Y los otros países? Que también son tan corruptos como los nuestros. No, hay personajes en los otros países que son peores. No son la Madre Teresa de Calcuta y son intocables todas esas figuras. ¿Por qué? Pero fíjate vos que todos al final, no todos, pero muchos apoyan esa posición por el hartazgo de la corrupción. Porque te dice la gente, bueno, está todo bien, pero por favor, que cambie algo, esto no puede continuar. Y eso es peligroso, ¿verdad? Entonces, desesperación a veces también, pero es lo que tenemos ahora y hay que tomar una medida inteligente. Y ese que cambie algo, ¿qué podría cambiar? Supongamos que logre la victoria el 30 la Concertación. ¿Qué realmente, amén de las autoridades nuevas que van a cambiar por obvia razón, ¿verdad? Obvias razones, ¿qué realmente podría o debería de hacerse para sentir un cambio acá en el país? Bruno, lo primero y lo último, imprescindible, innegociable, la honestidad. Sí, bueno. Necesitamos un Eligio Ayala. Y si la cabeza no da señales claras, acá se dejó de robar. Se dejó de robar.
Cobrarles a los evasores de impuestos, los grandes evasores, porque se va a la próxima a traer de Nanagua 2 botellitas de aceite y una harina y agarran y le revientan en el piso. Claro. Esa señora traía para su subsistencia. Ya, por supuesto. Y los camiones y camiones y camiones que traen las grandes empresas que vuelven a revender. ¿Cuánto? La evasión fiscal es casi 60%. Las compras del Estado, a mí me aterra cada año cuando leía el presupuesto la cantidad de computadoras que compra el Estado. Yo no sé dónde están esas torres de computadoras, porque eran 100.000. Entonces... ¿El MITIC hace algo? Yo nunca le sentí. Y la cantidad de dinero que destinaron mal. Y por ejemplo, vos preguntás, ¿y dónde están estas computadoras? Y para el ministerio tal. El tema es que se pide 100.000 y se recibe 30.000. Sí. En el 70 está la diferencia, ¿verdad? 600 millones de dólares se dilapidó en el FONACIDE, y la Contraloría General de la República, una de las directoras, y el informe oficial dice que ese dinero no entró en el circuito financiero, Bruno. ¿Qué quiere decir eso? Que tomaban los muchachos los mazos de billetes, se metieron en el bolsillo o llevaron enterraron en su patio, no sé dónde, pero no entró ni en la financiera ni en los bancos. Entonces la muchachada lo que tuvo es sus mansiones, de exquisito mal gusto entre paréntesis, sus vehículos de 4x4 que parecen un ovni, pero no se arregló las escuelas. Se caen los techos. Se caen los techos sobre nuestros niños, por suerte, hasta hoy no hubo desgracia. Entonces... ¿Y quién tomó acción? Yo hice denuncia a la Fiscalía y lo llamé al Fiscal General del Estado en su momento, Díaz Verón. Y me dijo una argelería que después yo le contesté, le dije, señor, usted tiene que hacer su trabajo. Si hay liberales en la lista, haga su trabajo. Pero tenemos grandes millonarios, ex gobernadores, ex intendentes, pero las escuelas están un desastre. 600 millones de dólares daba para arreglar todas las escuelas de la República del Paraguay. Decime, insisto... ¿Alguien está preso por el FONACIDE? Nadie. Y bueno, nadie. Ahí está. ¿Hubo injerencia de Estados Unidos más allá de lo que se sabe? Y nuestras autoridades, la Cancillería, que puede aceptar o refutar eso, a mi criterio nunca llegó a actuar, y menos la presidencia. Vos sostenés que hubo una suerte de injerencia, amén de lo que acá no se hace a nivel judicial, y por eso tiene que venir la gente de afuera a poner reglas dentro de nuestra casa. Yo creo que sí. Ahora lo que tiene que hacer la embajada, creo yo, es que presentar las denuncias formales a la Fiscalía, acá o en su país o donde sea, porque yo no estoy eso de denunciar, nadie se va preso, y si se va preso tampoco ya no me interesa. Yo lo que quiero es que se devuelva lo robado. Claro. Porque si no, no es justicia, o si no, ¿sabes qué? Entramos en sección plagueo, de que vos sabés que estoy haciendo algo ilegal, algo perjudicial, y en tu micrófono a las 24 horas me denuncias, pero me llevan presa, y bueno, me voy presa, pero después yo lo que quiero es que se devuelva lo robado. Eso es lo que quiero. Claro. Bueno, yendo otra vez para ordenarnos a lo del Parlasur, digamos, vos seguís siendo miembro del parlamentaria del Parlasur. Del Parlasur. ¿Cómo funciona eso? Está bien, no tiene la conexión que vos decís, y hay como un encono ahí con la Cancillería. ¿Y qué se debe de hacer para que tenga fuerza Paraguay, para que se eleve la bandera, como bien decía, que ni siquiera eso existe en el frente de la embajada, o frente a la embajada? De ahí hay que partir. ¿Cómo podemos tener más predicamento nosotros los paraguayos en un foro tan importante como el de Montevideo, por ejemplo? Es un foro internacional, es un escenario que podíamos haber aprovechado muchísimo. Si hubiéramos tenido, si en el tratado reglamentado, si hubiera tenido la vinculación que te estoy diciendo, eso entonces tendría que directamente tomar carta en el asunto el gobierno de cada país. Entonces hubiéramos ayudado muchísimo. Hoy mismo te están cobrando un peaje ahí del río. Cuando vino el parlamentario Carlem
y defendió la posición de ellos, que ellos son los únicos que hacen el mantenimiento, que etcétera, etcétera. Conclusión, tenemos que pagarle más, sí que no es que no tiene que eliminar una violación a los tratados internacionales. ¿Entendés? Y ahora, por ejemplo, no se va a elegir más parlamentarios y van a ir los senadores y diputados electos como es el Brasil. Y eso crea mucho problema porque Argentina, que fueron electos, y Paraguay siempre están en las sesiones. Brasil siempre están, no están todos. ¿Y Paraguay? Paraguay completo, los 18 siempre. Porque hace eso que el parlamentario tiene que priorizar su trabajo parlamentario ahí donde está. Que, por ejemplo, si yo soy electa diputada y me tengo que ir a representar en el Parlasur al Paraguay, si tengo comisiones importantes y temas importantes, me quedo en el Paraguay. Y entonces no asisten los representantes. Entonces, lastimosamente, ahí lo que se tenía que haber modificado para que tenga vinculación las decisiones, las resoluciones del Parlasur para que la Cancillería y el Congreso de la Nación tome carta en el asunto y cumpla, porque es una obligación por ley. Eso es lo que faltaba, ¿verdad? El Uruguay, siendo Montevideo la ciudad principal de esto del Parlasur y Mercosur al mismo tiempo, ¿tiene mayor peso el Uruguay o actúa de la misma forma, que se desempeña de la misma forma que Paraguay o que los otros representantes, digamos? Los uruguayos son muy respetuosos, vos sabés, ¿verdad? Y es un tema de educación que hay que reconocer. Ahora el presidente del Parlasur es un uruguayo, ¿verdad? Ellos están siempre. Pero, por ejemplo, el local que tenía que la sede del Mercosur, nosotros sesionamos en la Cancillería. A veces en el Congreso uruguayo, ¿verdad? Pero yo creo que se tiene que revisar el tratado Ouro Preto, se tiene que revisar no nos sirve esto a nosotros. Y se tiene que priorizar el trato que se le da al Paraguay. Se pudre la fruta, nos cobran peaje, siempre somos humillados. Los hermanos paraguayos, con semejante hermano no necesitamos enemigos, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo se puede rever eso? Y eso el Paraguay, eso ya decía Argaña. Argaña dijo. Nelson Argaña, que está con nosotros, siempre dice eso. Mi padre ya decía eso. Sí. Y yo creo que tenemos que forzar que eso se revise. Ahora que yo tengo conocimiento, desde el Congreso yo voy a ¿por qué nosotros siempre somos los últimos, los más pobres, los Aishinyaranga, no sé, mendicantes? Tenemos esa imagen tan paupérrima. ¿Cómo se puede revertir eso, rever eso, hacer que sea distinta la cosa? Recién hablaste de Rafaela, ¿verdad? El tema de la Cancillería. Sí. Una idea que tengo yo nomás. Sin ánimo. Rafaela es una señora muy educada y muy preparada, ojalá, ¿verdad? Pero sin ánimo de ofender a nadie, yo creo que tienen que ir gente preparada en esos cargos. Tiene que saber derecho internacional, Bruno, para que le dé la gestión y la acción. ¿Entendés? La gestión y la acción. Porque sabe de que la ley ¿cómo se dice? Le respalda. Para que le respalda la ley. Entonces tiene que ir gente preparada y no lastimosamente los cargos políticos también que se reparte, se le da a los amiguis. Y bueno, y con eso no vamos a funcionar. Contra Brasil, olvídate. Y contra Uruguay menos también, porque son chiquititos pero infinitos. Bueno, justamente, ¿cómo queda el Mercosur? Es otra consulta, pero va de la mano de todo esto que estamos conversando. Ya que Brasil, Uruguay y Argentina negocian directamente con la China de Pekín. Y nosotros seguimos con Taiwán. ¿Cómo viene y por ende somos la piedra del zapato de la supuesta unidad del Mercosur? Porque nosotros somos como que vamos en contra de los tres países estos citados que negocian directamente o pueden negociar, y más ahora que llegó Lula allá a hablar con el líder Xi Jinping directamente, que lo recibieron como si fuera un rey, más o menos, a Lula da Silva, entre paréntesis, a través de las imágenes. Nosotros vamos en contra porque estamos con Taiwán y ellos están con China directamente.
desde ahí yo creo que hay que comenzar la cosa, porque... Pero hay una cuestión ideológica. ¿Cómo se arregla eso? Y es una cuestión ideológica sí, también. Sí, no, ya sé que pero que no tienen que ideologizar demasiado. Yo creo que Paraguay tiene que hacer lo que le conviene al país, sin desprendernos de Taiwán, porque también son buenos amigos, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y hablar con los sectores de la producción, porque ¿qué es lo que queremos? Que nos compren nuestros productos. Vamos a hablar bien, acá es una cuestión económica, financiera, de interés del Paraguay. Que nos compre la carne, que nos compre nuestros productos a precios, porque nosotros le vendemos al Brasil, pero el Brasil le vende a China, por ejemplo. Bueno, y podemos también fomentar que tenga valor agregado nuestros productos, como la soja, no vender siempre en bruto, y venderle eso a la China, a Taiwán, al que sea. Yo estoy muy con lo que dice la calle Pou. Yo haré y venderé al que le conviene. Yo coincido plenamente, pero ya que mencionar lo de Taiwán, que me parece interesante, ¿verdad? Pero yo creo que de Taiwán podemos sacar mucho más ventaja nosotros. Ellos son los mayores productores de chips del mundo, por ejemplo. ¿Por qué no se coloca una fábrica, que ellos armen una fábrica acá para dar trabajo a los paraguayos y esa producción vender al mercado brasileño, por ejemplo, que está ahí al lado? Y también fortificarnos, formarnos nosotros con esas enseñanzas tecnológicas que ellos nos pueden brindar. Darle experiencia y conocimiento a nuestra gente. Claro, ¿por qué no se saca esa posibilidad, esa ventaja, entre comillas? La mente humana es inconmensurable, ¿verdad? Yo creo que depende de nuestro interés, depende de nuestra iniciativa. Ahí va otra vez lo de la gestión y acción. ¿Qué le conviene y qué tengo que hacer? Por ejemplo, no teníamos las líneas de transmisión hasta acá de Itaipú, pero ahí en Hernandaria podía ser una ciudad industrial, claro, por ejemplo, sin que venga la energía hasta acá. Entonces podíamos en todo ¿cuánto? 30, 40 años, podíamos haber, eso podía ser una mina de oro. 34 años. Ahí al lado nomás. Entonces, no tengo los cables, por ahora no tengo los cables. Entonces yo me voy donde está el cable. ¿No te parece? Es una cuestión tan sonsa y tan de sentido común. La cosa es que vengan las fábricas, que vengan las inversiones y que genere riqueza en el Paraguay. Porque nuestro problema es la pobreza. La gente está muy necesitada. Y cada vez hay más Cada pobreza. vez hay más. Y como si fuese poco, tenemos la pandemia esta que fue desastroso para nosotros, y ahora le tenés a esta otra pandemia, que casi no sé si es pandemia, pero es una malaria que medio Asunción está enfermo. Chikungunya. Entonces, yo lo que digo es, podíamos haber llevado ahí las fábricas y de mil cosas, de botones, de goma, y le vendés al Brasil, le vendés a la Argentina, le vendés a quien quiera. Lo que pasa es que todo se centra acá. Es la consigna como que si no está en Asunción no pasa nada. Yo creo que debemos diversificarnos nosotros, potenciar el interior, descentralizarnos, potenciar el interior, porque hay un montón de polos fabulosos que podríamos nosotros incentivar y qué sé yo, hacer que la producción también forme parte de esas regiones. Pero hay un tema que tenemos que hacernos, una pregunta que tenemos que hacernos todos los paraguayos. ¿Qué queremos hacer con la energía? ¿Dónde queremos irnos? Primero tenés que saber, si me decís, bueno, vamos a salir de viaje, lo primero que te voy a preguntar es, ¿y dónde nos vamos? ¿Y para qué nos vamos? ¿Verdad? Entonces, yo creo que Paraguay lo que tiene que es saber qué es lo que quiere. Vamos a tener 1.000 millones de dólares más. Y no es tan así. Entonces, ¿qué queremos hacer? Yo lo que quiero es, Blanca Lila, humildemente, que se industrialice, que se le dé fuente de trabajo, que se le capacite, lo que acabas de decir. Capacitar. Darle preparación. Nuestros técnicos después pueden volar solos, pueden ir a cualquier lado. Entonces no podemos estar en este tema que vamos a tener 1.000 millones más, pero no sabemos ni lo que vamos a hacer. Tenemos que vender nuestra energía y no tenemos las líneas de conexión. Y bueno, ya amigo, vamos a llevar allá a nuestra fábrica, que vengan los técnicos, los mejores. Hablamos con Taiwán y le decimos esto que me acabas de decir, yo quiero esto a cambio, porque tengo una presión, porque también el sector privado ya quiere hablar con la China continental. Claro, porque ya se está cansando. Claro, necesita vender sus productos. Estados Unidos, muchas cosas, pero ¿cuánta carne nos compra? Y ahora todavía no abrió su mercado. Y bueno,
Entonces, no nos pueden tener así siempre a nosotros como los pacientes esperadores de respuestas y soluciones y tenemos la pobreza, tenemos la enfermedad, tenemos... No, y tenemos una cancillería que no funciona, claro, realmente. Entonces ahí viene que tiene que ir el que, o buenos asesores tampoco. Esa imagen país, porque todo pasa también por el predicamento. Bien mencionaste lo del Uruguay, es un país chico, es más la mitad del Paraguay territorialmente, en población también, sí. En población también, pero tiene mucha más libertad, tiene mucha más acción, tiene mucha más, ¿cómo te voy a decir? Representatividad internacional. Pero ¿qué te da eso, Bruno? Te da la educación. Y sí, claro, por supuesto. Un solo gesto que hizo el presidente saliente, que fue Tabaré Vázquez, y el entrante entraron del brazo los dos a la asunción de la calle Pou, enemigos políticos. No, allá en Brasilia fue, en Lula. No, acá en el Uruguay cuando iba a asumir. Sí. Ahí te da la pauta. No, y en Brasilia también, cuando asumió Lula, se fueron la calle Pou, se fue... No, y hay que ir luego, ¿verdad? Este señor que vino acá, Pepe Mujica, y estuvo también otro gran presidente que tuvo el Uruguay, no recuerdo el nombre. No sé quién fue. Pero de todos modos, lo que te quiero decir, ese gesto, por ejemplo. Gesto de unidad. Pero ¿qué te dijo? Es primero Uruguay, ¿verdad? Por sobre mis diferencias. Claro, ¿Qué es lo que dijo por Pepe sobre mis Mujica? diferencias. ¿Qué es lo que te dijo? Tenemos que, en nuestra discrepancia, tenemos que estar unidos. Porque 4 o 5 cosas, bueno, ¿qué es lo que querés desarrollar el país? ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Y hacer esta ruta. Y bueno, y todos nos vamos en esta ruta. Y bueno, y yo no le quiero a fulano, y bueno, tomate un tranquinal, pero acá tenemos que irnos. O no. Y hoy no estamos unidos. No, nosotros estamos en el chiquitaje. Nosotros eternamente nuestras peleas y diferencias. Y no superamos. Y no superamos. Y bueno, y 80 años no te das cuenta que no te vas a ningún lado. Entonces, vamos a dar un volantazo y vamos a subirnos en el asfalto. Nos vamos en el... Y bueno... Y ya que vuelvo a esa pregunta, ¿cuál sería el cambio que se anhelaría a partir de este 2023 y el 15 de agosto? Supongamos que llegue la concertación, que predomine la fuerza de la concertación para manejar los destinos administrativos del país. ¿En qué va a radicar ese cambio? ¿Qué va a sentir la ciudadanía respecto a ese cambio? Y Efraín, cuando gane el 30 de abril, tiene que descansar unos días, pues debe estar hecho bolsa, porque, por ejemplo, llegó a la madrugada ayer, hizo una caravana de Asunción hasta Alto Paraná. Humanamente uno se cansa, ¿verdad? Poner el espíritu en paz y llevar a los mejores, sea del color que sea. Y él tiene que ser un Eligio Ayala. Y él va a enderezar el país. Y tenemos que darle la fuerza para que eso se cumpla. Porque la corrupción, se habla mucho de la corrupción, se habla mucho de la mafia. Y cierto, es cierto. Ahora Efraín nos puede decir, ¿vieron? Yo les decía a ustedes, ¿te acuerdas? Tiene toda la razón del mundo. Pero la mafia está instalada en la merienda escolar, en la compra del Estado paraguayo, la compra de los medicamentos IPS. Pero la mafia no tiene color. No tiene color ni no tiene profesión. Y por eso decía. Entonces hay varias mafias. El tema de los combustibles, Petropar. Quiero ver su... Sí, justamente, no entramos ahí, pero ya que tocaste lo de Petropar... Yo te cuento que creo que hay que llevar a los mejores. Y vuelvo a repetir, si el número 1, si el presidente de la República cortó el robo, la rapiña, el requecheo, como decía Helio Vera, pues yo una vez le dije, no sé por quién, le dije, ese es un ladrón, y salió, me dijo, no le ofendas a los ladrones. Pero no, este es un requechero. No, o sea, no llegó a la categoría de ladrón. Solo a él se le ocurría. Es fabuloso. ¿Qué recuerdo vos tenés de él? Helio era un ser excepcional. Hablar con él... ¿Lo extrañás? Muchísimo. Porque era una persona... Primero, era mi gran crítico. Primero. ¿Te guió mucho él? Era una persona
muy sutil, así como escribía, muy sutil, y no hería a nadie, pero te dejaba la huella. Vos después analizabas lo que te dijo y bueno, esto hay que cambiar. Es una persona tan culta y tan abierta. Él te presentaba acá un gran literato y acá un ex convicto de la cosa, y me decía, esto es la vida, tenés que hablar con los dos. Yo le decía, ¿cómo le...? No, hay que hablar con los dos. Escuchar las dos campanas. Siempre, me dijo, hay que escuchar las dos campanas. Y bueno, y es una gran pérdida para el país, ¿verdad? Porque tenía un sentido del humor y una ironía muy fina, ¿verdad? Sí. Le hace mucha falta. Se fue muy rápido, lastimosamente. Bueno, se lo recuerda siempre, por supuesto. Digamos, la justicia. ¿Cómo está nuestra justicia según Blanca Lila Miñarro? Desastre. No puede ser que un presidente de la Corte Suprema de Justicia tenga 3 bancos, tenga financiera, tenga una red de maniobras judiciales de compra y venta. Es un escándalo, es un súper escándalo, pero más escandaloso es que un miembro del Consejo de la Magistratura, una persona joven, que tanto decimos que la juventud, que la renovación, que la juventud, que la renovación... Bogarín Alfonso. Sí, está estando en el jurado y estando en el consejo. Esté copiando, ¿cómo se dice? Hacía copy-paste. Copy-paste mejorado del que se estaba yendo, ¿verdad? Entonces quiere decir que la corrupción es una cuestión que porque es joven va a ser honesto. Es una decisión personal de que vos quieras ser honesta. Claro, vos decías, hay que levantar la bandera de la honestidad, pero ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se iza esa bandera en cada uno de nosotros? ¿O cómo hacer que flamee en cada uno de nosotros? Y esa es mi última esperanza. Yo te digo, Bruno, que yo creo que en el Paraguay hay gente de valía que se le puede llevar y hacer un buen trabajo. Sí. Y si eso no encontramos, ahí sí que no sé qué, voy a tener una gran decepción de mis compatriotas, pero yo sé de que hay gente que realmente vale y se le tiene que dar la oportunidad a esas personas, no el que te tira los fuegos artificiales, no el que mucho bla bla, qué sé yo cuánto, que se muestra, etcétera. No, su historia de vida, qué hiciste y qué querés hacer, porque eso es muy importante. Y estos nuevos nombramientos dentro del mundo judicial, el caso del doctor Rolón, Emiliano Rolón, Martínez Prieto, que está ahí como su mano derecha, y Santander Dance como nuevo ministro de la Corte, ellos pueden brindar una suerte de cambio dentro de la justicia. Totalmente, si tiene la decisión personal de ser diferente a los corruptos, a los obsecuentes, a los coimeros, porque esos son. Ellos tienen que saber que por ostentar los que se fueron, porque las denuncias están hechas. Yo creo que la prensa tenía documentada para decir semejante calamidad, ¿verdad? Ellos tienen que demostrar de que ellos son diferentes y pueden hacer diferente. Y yo creo que le van a dar una oxigenación y un beneficio grande al país. Veremos. Yo no tengo opinión, no puedo hacer juicio de valor porque no los conozco, ¿verdad? Pero tengo esperanza de que van a cambiar, ¿verdad? Porque esto no puede continuar, Bruno. Así como está, por supuesto que no. Y vuelvo otra vez a lo de la política exterior del Paraguay, que no tiene capacidad para posicionar nuestro país en el mapa, porque esa es la realidad. Tenemos no sé cuántas embajadas, consulados, qué sé yo, se gasta cuánta plata, porque hay que hacer el análisis de cuánto se invierte y vierte porque ahí. El embajador no es ir a las recepciones y bueno, tomar por champán. Eso, pero ¿cómo hacer que nuestra política exterior haga respetar a Paraguay y que Paraguay esté, digamos, en el consenso de naciones, que tenga esa fortaleza, ese predicamento? ¿Por qué no se consigue eso? Que por esto que está diciendo, que aparecen los amiguis ahí en los puestos claves. Y es como un premio consuelo, ¿verdad? Premio consuelo. Le dan al eje y no sabe lo que va a hacer. Es como que vos me tires a la NASA. No sé. Te voy a llamar 30 veces, te voy a decir, no conoces a algún amigo que está en la NASA que me puede dar una hoja de ruta, porque
Claro. No sé, o que me tire, no sé, en un laboratorio biológico, una cosa, esa pues, ¿qué puedo hacer? Decime. Por muy buena voluntad que tenga, por muy buena gente que sea, ¿qué voy a hacer si no sé? Llevarle al que sabe y te va a sacar del pozo. El que sabe, sabe. Y si Itamaraty actúa así, ¿no se puede emular en parte lo que ellos hacen? Claro que sí. Tenemos que aprender de ellos. ¿Dónde está la dificultad ahí? No sé. Las escuelas diplomáticas mundiales te va a enseñar los libros, pero aquí hay gente que estudió, que está preparada, que puede hacer. Debe haber 10 personas que puedan hacer eso. Claro. Para vender nuestra propia imagen. Pero ¿y por qué no se llevó la ciudad industrial en Hernandaria y ahí al lado? No teníamos los cables. ¿Y por qué no tuvimos los cables? Porque los muchachos, los amigos no querían. No sé cuántos créditos yo aprobé como diputada, como senadora, y por fin ahora se hizo una parte. Y todo el mundo quiere traer a esta Asunción para vender la energía. Pero ¿y para qué? Esto te va a dar mayor provecho porque vas a generar fuente de trabajo. Vas a especializarle a tus compatriotas para que después sean grandes técnicos para otras empresas también, ¿verdad? Bueno, ya que estás tocando lo de la energía, Itaipú, ¿cuál debe ser la postura de Paraguay si tenemos chance todavía con respecto a nuestra energía en los próximos años? Yo lo que creo que tenemos que industrializar, tenemos que poner ahí una ciudad industrial y nuestra energía tenemos que diversificar y no pretender venderle solamente a los vecinos. Pero te vuelvo a decir, yo no sé lo que queremos como país. Yo te estoy diciendo como país. Esta es una idea mía, ¿verdad? Yo no soy parte de... O sea, el gobierno que asuma, vos decís que tendría que hacer una suerte de mesa redonda o convocar a todas las fuerzas políticas y aunar conceptos respecto a qué hacer con el país a partir de ahora. Esa es una ley sine qua non que se debería tomar Mira, nosotros tenemos una comisión de asuntos hidroeléctricos en el Parlasur. Y yo estuve en una reunión que convocó el canciller hace 3, 4, las vísperas de Navidad, hacía un calor bárbaro, hace como 3 meses. 3 años. 3 años. Y estuvieron las grandes cabezas, los ingenieros de la ANDE, a quien yo respeto, pues son técnicos de alto nivel. Ellos fueron preparados en Alemania, en Japón, con el gobierno de Stroessner. Sí. Entonces hay que darle... bueno. Y yo salí muy preocupada de esa reunión. ¿Por qué? Y porque era el mensaje. Y vamos a ver qué dice el Brasil, para nosotros ver qué vamos a decir. Claro. Entonces, yo le dije, pero no podemos ir y el Brasil es el socio, supuestamente, el dueño de la otra parte. Y somos 50-50. Claro, ¿verdad? Por eso. Entonces le digo, pues nosotros no podemos ir a preguntarle, señor, ¿ustedes qué quieren? Nosotros tenemos que llevar la posición paraguaya. Claro. Y bueno, ahí está, llegó Lula, subió la tarifa, sin consulta. Sí, claro. Quiere decir, no sé yo, mira, lo que te voy a decir, es gravísimo. Yo ya no sé si ya tenemos tiempo nosotros ya a presentar una posición paraguaya. Yo creo que ellos tienen totalmente cocinado. Le hemos preguntado al presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado del Brasil, Nelsinho, el senador Nelsinho. Le hemos preguntado, y a toda su comitiva, si el tema de la revisión del anexo C, cómo estaba. ¿Y sabe que nos contestó varias veces? Sí. No tengo idea. No está en la agenda. No está en la agenda. ¿Cómo no va a estar en la agenda? O sea, atender. Ellos ya estaban ahí, bueno... Fermela Bush. Sí, claro. Entonces, esa vez estaban todos los técnicos, los embajadores, etcétera, y dice, sí, pero hay que... no, pero resulta que, porque Ricardo Canese presionaba, y sale y dice el embajador, sí, pero nosotros... lo que tenemos que saber es que no podemos guardar en una caja la energía eléctrica. Por supuesto no podemos guardar en una caja, ¿a quién se le ocurre decir eso? Sí, pero ¿qué se va a hacer nomás? Con caja, sin caja, con cable, sin cable. Eso es lo malo que tenemos que saber. Pues tenemos que esperar, dice, y saber qué es lo que quiere el Brasil. Entonces, claro. Yo salí realmente, ¿sabes? Dije... desilusionada. Sí, ese es el criterio y yo no sé ahora... Si el nuevo gobierno puede ir a hablar de la revisión del anexo C, porque yo creo que las decisiones del Brasil están tomadas. Yo creo que eso que pasó en el 2019 nos imposibilitó
e imposibilita y dar nos debilitó. un paso como el que nosotros anhelamos. Yo creo que eso del 2019 fue nefasto desde ya y eso fue traición a la patria. Nos descarriló. Sí, pero eso fue traición a la patria. ¿Verdad? Y no tuvo consecuencias. Muchos parlamentarios no se los encontró para el juicio político, por ejemplo. Y eso no es casualidad, Bruno. Era un tema muy importante. Y decime, y Mario Abdo Benítez, ¿dónde está Mario? ¿Qué hace el Mario Abdo Benítez? Porque él está como desaparecido, está de viaje aquí, allá, o se tiran paracaídas, o va a la embajada de Estados Unidos, o va invitado allá. Yo creo que él está muy inmerso en su interna de su partido. Sí, pero va en contra también de claro, del candidato de su partido. Como el presidente, o sea, que no se entiende como presidente eso. de la República tenía que estar por sobre, ¿verdad? Claro. Y aparte de eso, mucha distracción, mucha dilación en las cosas. Yo creo que él está modo avión más o menos sí, en el tema. Piloto automático. Decime, y Petropar, ya que tocaste, tenemos un minuto. Petropar, a ver, Petropar, tu visión. Petropar dejó no puede, hay un error conceptual y por falta de conocimiento. El sector privado tiene el 80% del mercado, ellos no tienen ni 20%. Entonces no puede entrar a competir. Lo que necesita el mundo de la comercialización, distribución de los combustibles, una ley que reglamente, por ejemplo, la proliferación y misericordia de estaciones de servicio. Por seguridad no lo puedes tener, por la salud no puedes tener, por el medio ambiente no se puede hacer eso, porque tienen que invertir mucho las distribuidoras para abrir estaciones de servicio que no lo hacen, entierran el tanque, eso contamina el subsuelo, la nafta es inflamable y explosiva, ese gas sale en el aire con esos respiradores y todos estamos oliendo eso. Entonces hay que reglamentar. Van a decir ellos la oferta y la demanda, seguro el sector privado. Y sabes que no, porque el interés general está sobre el interés de los oligopolios y de los monopolios. Eso hay que hacer. Esa es mi promesa, que lo voy a hacer al llegar al Congreso. Sí. Bueno, y la parte de seguridad rápidamente, la parte de criminalidad que va en aumento, cómo se puede disminuir la criminalidad y la falta de seguridad, y nuestras cárceles que son también pobladas de compatriotas, y qué esperanzas tiene esa gente que está en una cárcel hoy, porque cómo puede volver a la vida normal esa gente si lo único que recibe son las drogas, es violencia, toda la violencia permanente, etcétera. Yo creo que el tema de la inseguridad, el origen es la pobreza. No tienen trabajo y muchos salen a delinquir. Están desde luego los bandidos por naturaleza, ¿verdad? El mismo libro te dice eso. Pero yo creo que tenemos que desarrollar el país, poniendo más cámara, más policía, más todo lo que sea, que le hace falta también, más policía, hace falta más patrullera, todo eso está muy bien. Pero esa es la consecuencia, tenemos que irnos a la causa, al origen. Y el origen es la pobreza, es la falta de trabajo. ¿Y por qué la falta de trabajo también? La falta de educación. Volvemos al centro de la historia. Vos viste que con la pandemia mucha gente se le entrenó ciertas cosas y salieron ellos mismos a hacer sus productos y a defenderse y a sobrevivir o a vivir de su trabajo, de su ingenio. El Estado tiene que invertir mucho en eso. Que la gente, con su habilidad, el paraguayo es muy habilidoso. Es cuestión de enseñarle y mostrarle y ayudarle un poco para que se lance al mercado y tenga sus propios ingresos. Porque el Estado colapsó. El Estado ya no puede más ser empleador porque ya colapsó, ya no hay la plata. No hay la plata. No. Bueno, Blanca Lila Miñarro se postula a diputada. Volveré a presentar la ley de la capitalidad porque a vos te interesa mucho Asunción. A mí me interesa esa ley mucho. Estuvo vigente, no sé por qué Arnaldo Samaniego la hizo derogar. Esa ley fue muy útil. Ley de capitalidad, sí, exactamente. Se derogó. Con la deuda que tenía el Estado paraguayo, con la Municipalidad de Asunción, que era $80 millones, cobró en bonos
el intendente Samaniego. Con eso se hizo la Santa Teresa, la Avenida España se arregló Pozo Favorito, su zona, su barrio, el barrio ahí de San Cristóbal, muchos barrios se asfaltaron. Hoy ya otra vez el Estado le debe 60 millones de dólares, voy a volver, ya presenté la ley, antes de salir del Senado presenté y la voy a impulsar. ¿Y por qué tiene que tener la ley de la capitalidad Asunción? ¿Por qué? Porque es capital de la República y es de todos los paraguayos, no solamente de los asuncenos. Así como París es de todos los franceses y tiene ley de capitalidad, Buenos Aires es de todos los argentinos y tiene ley de la capitalidad, y varios otros, Madrid la misma cosa. Entonces Asunción tiene que tener un trato especial por ser la sede de todos los poderes del Estado, porque a las 12 del día, en el buen sentido de la palabra, usa 2 millones de paraguayos Asunción. Entonces por eso tiene que tener un trato especial. Y un trato especial para nuestro sistema de transporte también, para la ciudadanía. No, y para muchas cosas, vos tenés que tener la cultura. No tocamos el transporte público, que es un desastre, pero en fin. Bueno, ese es un desastre. Bueno. Pero ¿sabes qué? Bueno. Tuvimos un conversatorio con Sole Nu en casa, 600 personas, y cada uno hizo catarsis. Ahí no se fue ella a hablar, ella se fue a contestar las preguntas. Cuando terminó la reunión, después de 3 horas de conversatorio, yo le dije, ¿te diste cuenta que todos los estamentos de la sociedad es una catástrofe? Era la salud, era la educación, era la justicia, era el trabajo. Y todo está en crisis. Entonces le dije, ¿te diste cuenta? Hay que reorganizar que te todo. espera mucho para hacer. Por supuesto. Bueno, Blanca Lila Miñarro propone soluciones a la ley de capitalidad, más recursos para la salud, por supuesto, combustible a menor precio el combustible. Sí, ¿sabes por qué? Porque tenés que reglamentar y saber el costo del combustible, el transporte, el seguro, y las distribuidoras tienen muchas estaciones de servicio y tienen la bonificación de la parte mayorista y la parte minorista, y eso hay que revisar porque estos precios no pueden ser. Al subir el combustible sube el perejil, sube todo absolutamente. Y es de alta rotación y de absoluta necesidad imprescindible para la economía nacional. Entonces tiene que estar reglamentado, no puede ser libre mercado y resulta que están ultra archi y recontra millonarios, pero la gente no tiene. Mucha gente dice, yo andaba en un autito, ahora guardé, salgo solamente los fines de semana y me voy a esperar el ómnibus y llego todos los días tarde a mi trabajo. Claro, y decime, y también hay que seguir protegiendo a la familia, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que sí, es el núcleo principal de una sociedad. Si la familia está destruida, que yo creo que los nuestros también están destruidos, tenemos una sociedad enferma, tenemos una sociedad, la familia que no cuida a sus hijos, ocurre cualquier cosa. ¿Y la incursión de la ideología de género en todo esto? Y yo soy pro familia, yo soy pro mamá, papá, hijo, y yo estoy en contra del aborto, porque es mi educación, es mi estructura mental. Y yo no soy nadie para matar a un inocente. No, ¿quién me dio? Si lo primero que Dios te dice es no matarás, que es mandamiento de un Señor que creo que hizo el cielo y la tierra. Entonces lo único que falta es que yo me vaya a votar una cosa de esa, ¿verdad? De ahí hay que partir. Sí, de ahí hay que partir. Y yo soy muy animalera, vos sabés, ¿verdad? Entonces, sí. La ley que está en vigencia, la 4840 de la ley contra el maltrato animal, hay que revisar. Hay que ir al caballo, que lo matan en la calle, lo golpeas, y mejorar mucho eso y darle más trabajo a la Secretaría de Defensa Animal. Y también a nuestros ancianos de la tercera edad, cuidarlos. Eso tiene una legislación que ahí el secreto es que hay que darle mayor presupuesto. Está todo dicho. La ley de las MIPYMES está en vigencia, que es un proyecto de ley que presenté con Arnaldo Samaniego y el exdiputado Morel Pintos. Está hace 11 años en vigencia. Y hay que darle fuerza a esa ley para ayudarle a los... Porque el 70% de las familias paraguayas son MIPYMES. Ahí está la economía del país. Entonces ahí hay que ayudarlos, reforzarlo y darles presupuesto para que compren sus máquinas, para que compren sus elementos de trabajo, porque somos un país agrícola, ganadero, productores, entonces de ahí nosotros tenemos que crecer.
Bueno, un lujo, Blanca Lila Miñarro, 30 segundos. ¿Qué le decía a la ciudadanía en pos de esto del 30? Vos como diputada querés volver a la Cámara Baja, en este caso lista 2, opción 6, por el que trabaja y por el que da trabajo. Eso es lo que dice Blanca Lila Miñarro como síntesis de su propuesta, digamos. A ver. Que el 30 de abril vayan todos a votar. Si realmente queremos un país mejor, votemos, presentémonos en los lugares de votación. Les pido el voto para la lista 3, para el doctor Efraín Alegre y la ingeniera Soledad Núñez. Y también para la Cámara de Diputados, la lista 2, opción 6. Creo que me conocen, tengo mucha experiencia, tengo mis años, pero también el Congreso necesita de la experiencia y de la sensatez ya que te da. De la sensatez. Y la sabiduría que te da los años. Había sido volviendo los años, como te llovió tanto, ya ves el mundo de otra forma. Y bueno, y sumarnos todos para que tengamos un país mejor. Paraguay es un país rico, es una cuestión de administrar bien, y Dios quiera que tengamos un Eligio Ayala y varios Eligio Ayala que le acompaña al presidente de la República. Pero el presidente de la República tiene que ser el que baja la línea. Entonces les pido el voto, lista 2, opción 6, y si llego al Congreso voy a seguir haciendo lo que toda mi vida hice, trabajar. Trabajé, tengo 180 proyectos de ley presentados, el 60% está en vigencia. Peleé muchísimo por el bolsillo de los paraguayos, que es la Comisión de Presupuesto. Y tengo un profundo conocimiento porque estudié, me preparé para eso y aprendí muchísimo en 15 años de estar en la Comisión de Presupuesto en el Congreso de la Nación. ¿Vos presidiste también la bicameral? Presidí varias veces las comisiones de presupuesto, tanto de diputados, senadores, presidí. También estoy en 6 comisiones. La Comisión de Asuntos Económicos es una comisión muy importante. Ahí están todos los acuerdos internacionales de los convenios que tiene el país con todos los países del planeta. Y bueno, aprendí muchísimo, pero hay que trabajar. Y siempre voy a tener abiertas las puertas de mi oficina porque hay que escucharle a la gente. Y eso me enseñó mucho y creo que eso demostré en mi gestión. Yo estaba en retirada, eso tengo que aclarar. Y estaba estudiando Derecho, me falta dos semestres, tengo 2 títulos universitarios, pero me falta 2 semestres, entonces suspendí. A ver, ¿cuáles son los títulos? Licenciada en Administración y yo soy docente, ¿verdad? Docente, sí. Entonces, yo estaba estudiando Derecho, suspendí, me falta 2 materias, 2 semestres, y que vinieron la gente a pedirme que me candidate, esa es la verdad. Y me metí de vuelta al ruedo, ¿verdad? Y vas a llegar al curul ahí de la Cámara Baja. Si Dios quiere. Nuevamente. Sí. Blanca Lila Miñarro por una diputación, lista 2, opción 6. De la concertación. De la concertación, hay que recordarla, 30, cuando vaya usted señora, a sufragar, esta señora que es realmente una mujer formada en todos los aspectos y una paraguaya honesta, compatriota, con todas las de la ley, ¿verdad? Así que muchas gracias, Blanca Lila. Gracias, Bruno. Fuerza, adelante siempre. Gracias.